Eh, ¿Qué tal, distinguidos estudiantes? Estamos aquí para hacer una pequeña síntesis de esta unidad número uno, Economía uno. Es importante recordarle, yo soy el maestro Eligio Ruiz y me place poder compartir con ustedes oh, todos los contenidos relacionados con esta unidad. El postulado de nuestra asignatura es dímelo y se me olvidará. Muéstramelo y lo recordaré. Involúcrame y entenderé. Esa es la esencia del aprendizaje por indagación. O sea, si solamente te digo, tú lo vas a olvidar. Si solamente te muestro cosas, tú probablemente lo recuerdas. Ahora, cuando te involucro, tú vas a entender todo. Y eso es lo que quiero, involucrarte en todo este proceso para que salga muy bien. Ya vimos el programa de la asignatura, que tenemos algunas definiciones, objeto de estudio, alcance. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos por aquí. Es importante recordarles que en el programa existen una serie de bibliografías que les recomendamos para que ustedes vayan utilizando y que les sirva para desarrollar la asignatura. Vamos ahora a hablar de lo que es la primera parte y es la definición o concepto de economía. Economía es una ciencia, jóvenes, una ciencia que está dentro de las ciencias sociales, que tiene que ver con lo que hace las sociedades con unos recursos que son escasos, con unos recursos que son insuficientes para trabajar, para resolver necesidades que son ilimitadas. El término economía proviene de las raíces oiko y nemen, que significa administración del hogar y administración de la casa. Por eso, esta estudia la correcta administración de unos recursos que nunca serán suficientes en relación a las necesidades que ellas están, eh, que estos recursos estarían para resolver, satisfacer. Tiene que ver con la producción, con la distribución, con el intercambio y consumo de bienes y servicios que son escasos con relación a las necesidades. Por tanto, cuando hablamos de economía, podemos decir que esta estudia los procesos de producción, intercambio, consumo y distribución de bienes y servicios que son aptos para satisfacer necesidades. Y a propósito, entonces, podemos decir que las necesidades que tiene el ser humano son crecientes, son cambiantes, que estas necesidades son ilimitadas, es decir, que en el momento que satisfacemos una, se van creando otras necesidades, las cuales pues hay que irle dando satisfacción. Las necesidades son carencias, carencias son déficits, son limitaciones que tiene el ser humano y que necesita satisfacer. Ahí vemos la necesidad de que si tenemos sed, si tenemos hambre, entonces tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de bebida. Entonces, las necesidades son connaturales al ser humano, son propias del ser humano y este tiene que buscar una serie de elementos para poderlas satisfacer. Las necesidades son de tres índoles. Tenemos necesidades primarias, necesidades secundarias y necesidades terciarias. Las necesidades primarias son las que se conocen como necesidades vitales. Ahí tenemos la alimentación, ahí tenemos la salud, ahí tenemos la vivienda, ahí tenemos la vestimenta, ahí tenemos la educación. Son necesidades primarias que todo individuo, no importa la sociedad donde esté viviendo, donde se esté desarrollando, tiene que satisfacer. Luego tenemos las necesidades secundarias, que estas son, también se conoce como necesidades sociales, necesidades de lujo, ¿verdad? Dentro de estas, pues, encontramos las modas, encontramos las marcas, encontramos la tecnología. Son secundarias porque primero hay que resolver la alimentación, la salud y otra cosa para luego irnos a esta. No quiere decir que no son importantes, estamos dando una jerarquización. Y luego tenemos las necesidades terciarias, que también se le conoce como suntuarias, de lujo o de confort. Ahí están, pues, todos los lujos que las personas se puede dar y a los cuales se aspira. A esas se llaman necesidades terciarias. ¿Qué nos enseña la economía? Que primero debemos resolver las necesidades
primarias y que luego que tengamos las necesidades primarias resueltas, entonces podemos pasar a las necesidades secundarias y por último entonces nos vamos a las necesidades terciarias para que podamos tener un equilibrio en nuestra economía. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, que las necesidades cumplen un rol para satisfacer una necesidad, para que el ser humano pueda eh, cumplir su ciclo de vida en una sociedad. Si no hacemos eso, entonces caemos en lo que se conoce como los déficits y estos déficits nos crean dificultades. Entonces, las necesidades es la razón de ser de la economía. Si no tuviésemos necesidades, no hay razón de estar estudiando la economía. La economía tiene un objeto de estudio, es la utilización de recursos productivos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, necesidades crecientes, necesidades cambiantes. Estos recursos, estos bienes y servicios eh, a la hora que lo tenemos, tenemos la necesidad de decidir cómo utilizarlo. Y aquí se presentan tres problemas fundamentales. ¿Qué producir? El problema número uno, cómo producir y quién se quedará con la producción, o sea, para quién producir. Esto nos enseña la economía de que en toda sociedad estos tres problemas hay que resolverse para que podamos tener un equilibrio y para que nuestra economía pueda funcionar de manera correcta. Otra cosa importante que tenemos que resolver aquí son los 10 principios de la economía. La economía se maneja a través de 10 principios que son establecidos y que nos ayudan a mantener un orden. El primer principio o los primeros 4 principios tienen que ver cómo toman decisiones los individuos. El primero dice que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Todo el mundo tiene una disyuntiva con relación a los recursos, que cómo utilizarlo, en qué cantidad, en qué proporción, qué debo utilizar primero, para qué cosa es importante. Luego tenemos un segundo principio que dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. O sea, si yo renuncio a comprarme un auto, porque compré ya otro, entonces en el momento en que yo compro uno, pues estoy renunciando al siguiente. Si yo voy a comprar una casa, en el momento que me decidí por una, entonces yo en ese momento estoy renunciando a las demás que puedan existir. Y así sucesivamente. Ustedes en el momento que decidieron que están, en el momento que ustedes se decidieron que se inscribieron en esta universidad, pues en ese mismo momento ustedes están renunciando. Número tres, las personas racionales piensan en términos marginales. Significa que las personas racionales planifican lo que van a hacer y no toman decisiones económicas que luego le puedan afectar. Y el cuarto principio, que tiene que ver con estos primeros de cómo los individuos toman decisiones, dice que los individuos responden a incentivos. O sea, todo ser humano responde a los incentivos. Usted está en un trabajo, está en una empresa, está en un negocio, está en la universidad. Usted está buscando un incentivo, está buscando que eso le sirva para algo. Usted está buscando un beneficio. Entonces los individuos responden a esos incentivos. Continuamos con con los tres próximos principios, 5, 6, 7, que dice cómo interactúan los individuos, donde vemos el comercio, donde vemos el mercado y donde vemos el Estado, que estos tres son formas de interacción de los individuos en una sociedad económica. Los últimos tres principios, que cómo funciona la economía en su conjunto, dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios. Un país, una nación que no produzca bienes y servicios, pues simplemente no va a tener niveles de vida altos. El otro principio dice que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. O sea que cuando hay mucho dinero en las calles y hay poca producción, ese dinero sale a buscar producción, no la encuentra y lo encarece. Entonces lo que trae lo que se conoce como inflación. Y finalmente la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre lo que es esa inflación, o sea, encarecimiento de los costos de los bienes y servicios, o lo que es el desempleo, que es cuando ya la persona no tiene ingresos
no tiene la forma de cómo adquirir ingresos y entonces poder adquirir los bienes y servicios que la sociedad le está imponiendo. La mejor manera es que nosotros podamos mantener un equilibrio entre cada uno de estos puntos. En la economía hay dos análisis fundamentales que es importante conocer. Está lo que es el análisis positivo y el análisis normativo. La economía positiva es una economía que tiene que ver con dos grandes áreas: economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva, que es economía positiva, describe el elemento, el fundamento, describe el fenómeno económico tal y cual se presenta, tal cual sucede. No hace ningún tipo de señalamiento, solamente hace una descripción del fenómeno. Igual que las teorías económicas, que está la microeconomía y está la macroeconomía. Dentro de las teorías económicas tenemos las dos áreas más conocidas: la microeconomía, que estudia la economía de manera individual, a los sectores eh, individuales de la economía, eh, individuos, familias, empresas, y la macroeconomía, que estudia la economía en su conjunto. Eso es importante verlo. Entonces pasamos a la otra rama de la economía. Ya dijimos que la primera es la economía positiva y la otra rama es la economía normativa. Esta economía normativa se maneja a través de lo que se conocen como política económica. Y dentro de la política económica hay cuatro que son fundamentales: política fiscal, política monetaria, política exterior y política de renta. Este tipo de política lo estaremos manejando en las próximas unidades. Eh, es bueno destacar la diferencia entre la micro y la macroeconomía, y es que la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos a nivel individual. Lo de micro no es por pequeño, lo de micro es porque estudia sectores individuales, no importa el tamaño. Y macroeconomía estudia la economía como un todo, en su conjunto. Y trata temas interesantes como la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo, déficit público, la tasa de cambio. Todo eso son temas que trata la macroeconomía. La microeconomía se enfoca en decisiones individuales de un consumidor, de una empresa o del gobierno. La macroeconomía estudia los agregados macroeconómicos como el consumo total, como el producto total, las inversiones, la tasa de cambio. Fíjense cómo una lo hace global y otra lo hace individual. Con la microeconomía podemos estudiar varios consumidores o varias empresas, los cuales participan en un mismo mercado. Mientras que en la macroeconomía estudiamos varios mercados, no varios individuos, sino varios mercados, y por lo general tienen bienes heterogéneos. Vamos a hablar de otro punto que está ahí en su programa, que son los sistemas económicos, que es las diferentes formas en que la sociedad ha manejado su economía a través de los tiempos. Los sistemas económicos, eh, hay una evolución de estos, y el primero comienza el sistema primitivo, por allá cuando el hombre comienza a formarse en sociedad. Sistema primitivo, no había sociedad, no había sociedad privada, no había propiedad privada, no habían bienes privados, todo era colectivo. Entonces era un sistema de producción para el autoconsumo. Luego pasamos al sistema clavista a partir del siglo IV después de Cristo, un sistema que era practicado básicamente en Grecia y Roma y era eminentemente agrícola, el sistema esclavista. Del sistema esclavista pasamos entre los siglos X y siglo XIV al sistema feudal, que era agrícola también, pero habían unos pequeños artesanos. Del sistema feudal pasamos del siglo XVI a la primera mitad del siglo XVII, lo que se conoce como el capitalismo mercantil. En este capitalismo mercantil es donde se dan los grandes descubrimientos, ¿verdad? Y ahí ya ustedes pueden recordarse de uno que es lo que se conoce como el descubrimiento de América o encuentro cultural, y otros tantos descubrimientos que se dieron por la invención de diferentes artefactos, maquinarias, grandes tecnologías que permitieron avanzar. En la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX contamos con el capitalismo industrial, que es donde nacen las empresas modernas. Y hoy día, del siglo XX, siglo XXI para acá,
Contamos con el sistema capitalismo financiero, el sistema de el sistema comunista y el sistema de la economía de mercado o economía mixta. Entonces, en los sistemas económicos, las diferentes formas en que las sociedades han asumido la economía a través del tiempo. Hoy pervive el sistema capitalista, el sistema socialista y la economía mixta, que es una combinación del sistema capitalista y el sistema socialista. Otro punto que tenemos que tratar son los factores productivos, y los factores productivos son los diferentes elementos con que se realiza la producción de bienes y servicios en una sociedad. Tradicionalmente existían tres factores productivos básicos, lo que era el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo. Modernamente se le han agregado dos factores más, que es la tecnología y la habilidad empresarial. Entonces, para producir bienes y servicios, se requiere de cinco factores productivos básicos. Dentro de esos factores productivos, el factor tierra, que es el factor naturaleza, engloba todos aquellos recursos naturales, eh, con valor intrínseco, valor en sí mismo y que son duraderos. Dentro de esos tenemos los recursos renovables y los recursos no renovables. También contamos con el factor trabajo, que es el esfuerzo físico e intelectual aportado por los hombres en la sociedad para las actividades productivas. Hoy yo estoy utilizando el factor trabajo para poderle dar esta asignatura. Y finalmente tenemos dentro de los tres factores tradicionales un tercero que es el factor capital, conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que se necesita para fabricar bienes y servicios. Ahí está el capital físico y también está el capital financiero. En una empresa, maquinarias, equipos, edificios, esos son los capitales físicos. Y los recursos que tenemos, entonces, recursos financieros, básicamente el dinero y todo eso, los capitales que tenemos para poner la empresa a producir. También tenemos un punto que hay que tratar, que son las fronteras de posibilidades de producción, que es el límite máximo que puede alcanzar la producción de bienes y servicios en un periodo. O sea, lo que nosotros planificamos en un periodo de tiempo como empresarios, que vamos a desarrollar combinando diferentes recursos para obtener un producto terminado. A eso se le llama frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, pues, es la que nos marca dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Qué planificamos si somos una economía estancada o si somos una economía que tiene proyecciones de desarrollo en el futuro? Entonces, a grandes rasgos, estos son los puntos que tenemos en esta unidad número 1. Espero que lo hayan entendido y que este videíto les sirva de muchísimo. Así que muchísimas gracias y espero que lo aprovechen.